Buenos días. Nosotros el día de hoy, cuando estamos ya cercanos a la Navidad, queremos presentarle al país lo que es el balance y el cierre de lo que ha sido este año, o buena parte de este año, justo cuando comenzó la crisis de los precios del petróleo, la actitud del presidente de seguir dando regalos a otros países. Fíjense que esta semana, como lo dijimos, este viernes, el petróleo venezolano cerró cercano a los $20 al barril. Y con los recortes que están planteados para Venezuela desde la OPEP, eso significa que el año que viene nosotros podríamos alcanzar apenas $20.000 millones por exportación de petróleo. Ahora, el presidente, sabiendo esto, desde más o menos agosto hasta esta fecha, que es diciembre, ha continuado con el tema de los regalos al exterior. Y es increíble que en estos días el ministro Luis Rodríguez ha dicho que en una familia, cuando se recortan los gastos, hay que buscar quién se sacrifica. Y las primeras noticias que tenemos es que a quien más a fregar a la gente. Ya se asomó una primera medida, que le van a recortar el cupo a las tarjetas de crédito con Cadivi y a lo que es el cupo de dólares a las familias venezolanas que tienen derecho a viajar o a gastar ese dinero como quieren. Y ya se da ese primer indicio de que quien se va a apretar el cinturón es el pueblo venezolano. Pues la gran pregunta que uno tiene que poner sobre la mesa es por qué, ya sabiendo que hay una crisis económica en Venezuela y ya sabiendo que el petróleo venía en picada, el presidente en los últimos meses ha llegado a la suma en regalos a varios países de 12.300 millones. Eso es solo el año 2008, en el segundo semestre del 2008. Esto es aparte, son 12.300 millones solamente en el segundo semestre del 2008. Incluso quiero ser más específico, es después de agosto del año 2008. ¿A qué nos referimos? Nos referimos nada más y nada menos que en el caso de Cuba, al hecho de que se esté expandiendo la planta de refinación de petróleo con una inversión de 1.300 millones de dólares, que se esté creando una planta petroquímica con una inversión de 4.000 millones de dólares y se esté haciendo una planta de refinación de petróleo a un costo de 5.000 millones de dólares en Matanzas. Ahora, si esto fuera poco, en agosto se compraron a los panas argentinos 1.000 millones de dólares en una deuda que nadie quiere comprar, pero que el gobierno venezolano se metió la mano en el bolsillo y compró 1.000 millones de deuda argentina que no tiene ningún valor en ninguna parte, pero que nosotros la estamos pagando con el dinero de los venezolanos. Y por si eso fuera poco, en el caso de Uruguay se le están dando 1.100 millones de dólares para una planta de regasificación allá en el caso de Uruguay. Y eso sin hablar de las camionetas a Bolivia, la autopista en Bolivia y las otras cosas pequeñas. Estamos hablando de los temas gruesos. Eso suma de agosto, año 2008, a diciembre, a la fecha de hoy, 21 de diciembre, la bicoca de 12.300 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, las personas que perdieron ahorita su cupo de Cadivi, esto es 3 veces el gasto de todos los venezolanos este año con el uso de su tarjeta de crédito. Esto es 2 veces el gasto de salud de todos los venezolanos durante 2 años, poniendo operaciones, medicamentos, consultas durante 2 años. Entonces, ¿quién se está apretando el cinturón acá? Claramente el gobierno lo que está buscando es que quien pague los platos rotos sea el pueblo venezolano. Y nosotros lo que tenemos que decirle al gobierno, que frente a esta crisis que ya llegó y donde le están recortando a los venezolanos su ingreso, el tema de la enmienda no cabe. Y que el gobierno tiene que en este momento parar ese tema, parar la agenda política y convocar al país entero para que se logre una solución que no implique que quien va a pagar los platos rotos es el pueblo venezolano. Que no se le ocurra al gobierno ponerle el IVA más alto a los venezolanos. Que no se le ocurra al gobierno seguir devaluando nuestra moneda. Que no se le ocurra al gobierno gastarse los ahorros de los venezolanos. Que no se le ocurra al gobierno hacer más inflación para que sean los más pobres los que paguen los platos rotos. Pero es que todo parece indicar que las medidas económicas que se van a tomar antes del primer trimestre van a ser ya el primer término con el anuncio que hizo el ministro de Finanzas sobre la reducción del cupo de Cadivi. También está asomada una posible devaluación que pudiera concretarse incluso antes de la
del impuesto al débito bancario, el aumento del IVA. Y además también de pechar el cambio de divisa, de ponerle un impuesto al cambio de divisa. Por eso, frente a esa realidad, donde el gobierno lo que está asomando es castigar a la gente, castigar su bolsillo, mi bolsillo, el bolsillo de todos los venezolanos, con impuestos, con devaluación, con inflación, gastándose los ahorros de todos los venezolanos. Ese es el momento en el cual nosotros tenemos que abrir los ojos, y sobre todo quienes apoyan al gobierno, para que se den cuenta que aquí lo que debería estar planteado es que el gobierno es el que tiene que recortar estos regalos que le ha hecho en estos últimos meses a Cuba, a Uruguay, a Argentina o a Bolivia, y que no sea el pueblo el que tenga que pagar con impuestos, con devaluación o con inflación, lo que está sucediendo con la crisis económica del país, y mucho menos con lo que significa una propuesta que es nada más política, que es el tema de la enmienda. Allí donde la gente tiene que abrir los ojos, y sobre todo quienes apoyan al gobierno, que no caigan en la tontería de pensar que la crisis no ha llegado, porque ya llegó, y ustedes por el gobierno son los que van a pagar los platos rotos. Sin pretender que se meta en la cabeza del gobierno o en la mente del gobierno, ¿cuál cree usted, desde el punto de vista del ejercicio de la política, que sea la estrategia que está implementando el gobierno cuando asoma este tipo de medidas impositivas y restrictivas para el venezolano en materia económica, cuando se supone que estamos ya otra vez en el camino electoral, en pos de la enmienda? Yo lo que creo, Aymara, es que la crisis ya llegó, el gobierno no tiene cómo frenarla. Si pudiera quedarse callado la boca, si pudiera meter la basura bajo la alfombra y hacerse el loco, lo haría, pero como ya esto llegó, como ya el petróleo lamentablemente el viernes cerró a $20 el barril, él no tiene manera de cómo tomar medidas urgentes, y lo que estamos viendo es que todas esas medidas apuntan a lo mismo, que el gobierno no se está apretando el cinturón, que el gobierno sigue regalando el dinero a Cuba, a Uruguay o a Argentina, como lo acabamos de mostrar hoy, y que quien va a tener que pagar esa deuda, quien va a tener que pagar la crisis económica, va a ser los venezolanos, con inflación, con más impuestos, con devaluación o con el gasto de sus ahorros. Y lo importante es que el país despierte y se dé cuenta que frente a esa realidad, la respuesta del gobierno no puede ser yo quiero reelegirme y yo quiero una enmienda, sino que tiene que ser frenar ese tema político y convocar al país a ver cómo se logra que no sean los venezolanos los que paguen los platos rotos, sino que el gobierno sea el que controle el gasto militar, o los regalos, o la corrupción, o la burocracia, o este tipo de cosas que estamos viendo acá, como la compra de deuda de bonos en Argentina. En esta Navidad, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un presidente que sigue vistiéndose de rojo, que se cree San Nicolás, que sigue regalando el dinero de todos los venezolanos, que no le importa a la gente. Eso es lo fundamental, no le importa al pueblo, no le importa a usted. Lo que le importa es mantenerse en el poder. Si al presidente le importara a la gente, no regalaría este dinero a Cuba, Argentina, Uruguay. Si al presidente le importara a la gente, no gastaría, como se endeudó a mitad de año, en gasto militar con Rusia. Si al presidente le importara a la gente, estaría convocando una emergencia nacional por la crisis y no pensando en su reelección. Esa es la reflexión que tenemos que hacer frente a un presidente que se cree el San Nicolás de América Latina.